Idea Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle en esta emisión más de Todas las Voces. Hoy estamos estrenando escenario. Usted va a ver diferentes escenarios en Todas las Voces. A veces verá uno u otro porque dependiendo de la cantidad de invitados, dependiendo del programa, de la temática, es que usaremos cada uno de esos escenarios. Y bueno, pues como usted vio programas atrás, tuvimos la invitación de don Luis Rizo, don Luis Javier Rizo, que por cierto es mi tocayo. Oiga, no había yo reflexionado que también es mi tocayo. Yo también soy Javier. Y habíamos platicado que íbamos a hablar de cada uno de sus libros. No lo vamos a hacer de manera puntual, de uno por uno, pero hoy también, aparte de invitar a don Luis, invité a otro querido amigo que también ya estuvo con nosotros aquí en Todas las Voces, porque me llamó mucho la atención lo que comenzaron a hacer en cada uno de los estrenos, de los lanzamientos públicos de cada uno de los libros de don Luis. Y pues déjeme darle la bienvenida a don Luis. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy honrado por su invitación, la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias. El honrado soy yo. Y bueno, pues Octavio, bienvenido nuevamente. Hombre, gracias por siempre tratarnos como en casa. Esta es su casa, esta es su casa. Y mire, ¿por qué están aquí hoy los dos? Algo que me llamó la atención es que cada vez que fui platicando con don Luis sobre sus libros, yo pensaba que tenía, perdón, solamente uno, me llevé la maravillosa noticia de que tiene 11, está escribiendo el 11º y yo pensé que tenía uno y que lo había estrenado con pompa, con arte, muy bien presentado, y Octavio había estado ahí. Y luego que me platican, no, pues así fue desde el principio, así fue desde el estreno del primer libro, el arte, la cultura, la participación de Octavio estuvo ahí. ¿Cómo nace la idea de darlo a conocer sus libros y con la integración de Octavio? Y me supongo que a lo mejor ha habido otras cosas, ¿no? Okay. ¿Fue planeado o fue espontáneo? Un poco de las dos cosas, pero principalmente sabiendo de los antecedentes culturales de la prosapia de Octavio dentro del terreno de la cultura, fue que le invitamos a participar en la presentación de uno de mis libros. Invitamos a Margarita, señora, Octavio, sin saber todavía el potencial al que estábamos tocando, ¿verdad? Porque entonces fue como parte de la mesa que presidía.
hasta después de la mitad de la serie prácticamente fue cuando nos dimos cuenta de su calidad artística, de su voz privilegiada, de su conocimiento tan profundo de la música en general, de nuestra música, de la música universal. Y entonces ya no solamente formó parte del grupo en ese aspecto, sino que empezó a favorecernos con interpretaciones muy especiales de él, que le han venido confiriendo un carácter muy especial a cada evento, porque ha ido increciendo de, no puedo hablar de que sea menos, no, de un nivel en que empezó, ya más, ya más, ya más. ¿En qué vamos a parar? No sé. Pero Ahí sí, ya lo vamos. veremos, ¿verdad? Ahí vamos. Ya veremos que cuando este muchacho ande en otras ligas mayores, ¿no? Y lógicamente, pues usted lo conoce desde hace muchos años, porque conoce a la familia. Pudiéramos decir que, pues don Luis, siendo uno de los habitantes del centro histórico de nuestra ciudad, tu familia también, entre la farmacia y otros negocios cercanos ahí a él, pues había conocimiento de la familia, pero no sabía el potencial que traía este hombre. Así, vamos a invitar al Octavito, ¿verdad? Vamos a invitarlo. Y recibe la invitación y, pues lógicamente tú eres un artista, Gracias. estudiaste para Gracias, ello, gracias. conoces la cultura, conoces el arte, pues la invitación iba cargada de esa emocionalidad, de decir, bueno, pues voy a participar en una cuestión literaria, artística, pero ya conocías tú también a profundidad la obra de don Luis. No, la verdad es que no, fíjate que eso que mencionas de que había como una responsabilidad, no solamente de lo artístico y literario de don Luis, que yo me siento profundamente honrado de que me invitara, sino en el hecho de que, como bien mencionaste ahorita, yo conozco a su familia de muchos años atrás. Y esto es algo que quiero hacer un paréntesis. Dios hace cosas muy bonitas, muy milagrosas, en el sentido de que mi familia ha estado en contacto desde mi abuelo con él. De hecho, donde tienen ellos su negocio, a mitad de Portal, ahí era el lugar donde estaba la botica anteriormente. Sí. Entonces... ¿Hace cuántos? Uy, no, hace muchísimos 60, años. 70 años. Sí, por más ahí. o menos, ¿no? Entonces, Dios va haciendo sus renglones derechos de manera torcida y escribiendo la historia, y nos juntó, le pareció bueno juntarnos a través de esto. El primer libro, como bien menciona don Luis, lo organizamos junto con Casa de Cultura, porque yo tenía el honor de presidir ahí la asociación civil, y le ayudamos con mucho gusto, también con varias personas ahí, con el doctor Buenrostro, que es muy amigo del doctor, y con otros artistas. En esa ocasión me parece que estuvo, si no mal recuerdo, interpretando unas canciones Brenda Zaragoza, que es una cantante muy talentosa aquí también de La Piedad. Entonces, don Luis ha tenido a bien colaborar con muchos artistas, no nada más conmigo, y eso me parece maravilloso, porque sus presentaciones son como una velada muy amena para todos los que van, la verdad. El primer libro, lógicamente, pues usted nos ha contado y viene del impulso. Pues déjame pues compartir algo de lo que yo siempre he hecho, he conocido. Hace muchos años hicimos un programa con usted donde hablamos de ese boletín de los Leones. Que era usted el editor, ¿verdad? Sí, sí. Era usted el editor, y luego dice, pues déjame empezar a escribir quizá alguna cuestiones históricas, alguna narrativa de lo que he vivido, porque pues el primer nombre de ese primer libro es Creo que no lo sabes. Platíquenos un poquito, ¿qué no sabemos? Que no sabemos que usted nos lo contó. Platíquenos algo. Bueno,
La idea nació precisamente me di cuenta de la carencia de información sobre lo más elemental a veces de la piedad, de sus antecedentes, de su evolución de ser un rancho grandote, un pueblo grande, una ciudad pequeña y ahora una ciudad respetable. En esa evolución han habido personas, sitios, circunstancias, hechos que la mayor parte de la gente no los conocía. Yo me daba cuenta de que eran ignorados porque cuando trataba yo alguna cosa de esas se me quedaban viendo con ojos de what, ¿verdad? Y el primer libro me dedico a eso, precisamente a tratar de establecer antecedentes sobre lo que era la piedad desde esos tiempos de principios del siglo pasado, porque estoy hablando desde un poco antes de cuando yo nací y luego de mis primeros años, que lo recuerdo con bastante claridad, de acontecimientos, personas, cosas que la mayor parte de la gente no lo sabe. Ahí va a quedar todo. ¿Qué dijo? ¿Hasta ahí? Sí, era la idea nada más desarrollarlo hasta ahí. Pero luego surgieron las preguntas. Oye, ¿por qué no hablaste de esto? Oye, esto otro, o de esto otro. Y ahí se quitó el tapón. Ahí tuvo que seguirle. Sí. En el programa anterior que hice con usted, don Luis, nos habló de cosas interesantes, como por ejemplo de esa explosión que hubo en la estación del tren. Y ahí pues era usted un niño. Luego ya regresa después de estudiar como un adulto a La Piedad, se queda, comienza usted. ¿Qué es lo primero que comienza a hacer ya siendo usted adulto? ¿Qué es lo primero que comienza a hacer aquí en La Piedad? Bueno, traté de buscar un grupo de amigos más o menos contemporáneos y no existía. Las personas con las que yo formé mi grupo de amistades eran mucho mayores que yo. Estoy hablando de Santiago Riviesca, Lorenzo Cázares, Benjamín Torres, Manuel Torres. Que ya eran los dones en aquel entonces. Sí. Ya era gente que estaba triunfando en sus negocios. Eran personas más o menos coetáneas con mi papá, no conmigo. Y usted O sea, se despegó. Yo era el escuincla ahí, el invitado de piedra, el metiche. Pero encontré con que ahí realmente era donde se tocaban, se comentaban temas pues de interés, de cierto valor documental, por así decirlo. Y ahí me agregué yo y fui aceptado como una cosa rara, ¿verdad? A ver, ¿pero qué le decían esas personas mayores, don Santiago, don Ramón Servín? Que, bueno, hoy podemos decir mayores, y no vaya yo a morder la lengua, por piedad. Pero en aquel tiempo, quizás ellos ya eran de 40 años o un poquito más. Sí. Y como se vivían en esos tiempos, ya eran adultos. Hoy, pues 40 años es juventud todavía, ¿no? Y ya los que andamos sesenteando arriba, pues todavía estamos chavos, pero ya en aquel tiempo, con la usanza de antigua, pues ya era gente realmente adulta. ¿Y usted era un jovenzuelo de qué? ¿De 20 y tantos años? No. ¿30? Entonces, no, debo haber tenido
17 años. Peor la cosa. ¿Y qué le decían? ¡Hey, tú chiquillo, qué andas haciendo aquí! Y le decían, bueno, ¿qué buscas? ¿O qué te interesa? ¿Cuál fue la primera reacción de ellos? Primero me aceptaban mi presencia en consideración por amistad a mi papá. Y luego, poco a poco, por el tipo de plática, de recursos, de aportación que yo les daba, una cosa que da una idea cabal más o menos de cuál era mi inclusión en el grupo. Siendo un presidente municipal, Carlos Ávila, al mismo tiempo fue presidente del Club de Leones. Del Club de Leones. Para entonces yo era invitado ya permanente en todas las sesiones del club, sí, las cenas del Club de Leones. Y un momento en que se me queda viendo Carlos. ¿Y tú qué haces aquí? Viene aquí, se cena nuestra comida, opina, nos hace cambiar de opinión y no es León. Viene acá para tomarte la protesta. Sin mayor requisito. Me tomó, le dijo, todavía soy menor de edad, hasta el año que entra. Llego a los 18 años. No le hace me toman la protesta. Me dieron de alta en la internacional hasta el siguiente año, porque era menor de edad. Pero eso da una idea más o menos de cuál era mi ubicación respecto a los demás integrantes del grupo, del club. ¿Y ya no lo soltaron? Ya no lo soltaron porque tuvo usted tareas muy preponderantes ahí en esa tribu de leones, ¿verdad? Sí, claro. Octavio, Sí. ¿recuerdas qué interpretaste la primera vez? Las primeras veces que estuve con don Luis, Sí. siempre me ha gustado mucho la música mexicana y me gusta mucho la ópera, ¿no? Pero entonces hay veces que hay que dársela un poquito más digerible a la gente, pues, porque cuando yo tenía un maestro que me decía, a la ópera la amas o la odias, la primera vez que la escuchas, no hay puntos medios, ¿no? Entonces a mí siempre me ha preocupado por, a ver, vamos a ver cómo se la podemos dar a la gente. Y me he topado con interpretaciones que son más hacia la ópera pop que le llaman, ¿no? Y interpretaciones, por ejemplo, de Andrea Bocelli y cosas así. Entonces, junto con Paola Rodríguez, que también la ha invitado don Luis, pues hemos interpretado algunas cosas como la gente las va a conocer. Vivo por ella, por ejemplo, que es más una canción pop, pero con una emisión de voz así más operística como la que tiene él. Cositas así. También he cantado Amapola, que es una canción muy que también bonita. la canta él, ¿verdad? Ajá, también la canta él. Entonces él tiene arreglos muy bonitos que rescatan esa música de antes y le da como el valor. Entonces hemos colaborado así, de esa manera. Cuando empieza usted vamos a decir, se estrenó ya su libro, el primero. Estos muchachos cantaron, por ahí alguien más colaboró, otro declamó, porque ahí entre los que veo que le siguen, sí, hay unos que declaman, ¿verdad? ¿Recuerda usted, don Luis, algún momento de ese primer libro, algo que le haya llenado de satisfacción, más allá de haber presentado su libro, sino el momento en el que usted se vaya a su casa y dijo, a Chirión, qué bonito evento tuvimos, qué momentos vivimos, después a lo mejor de la narrativa que usted les dio de algunos extractos de su libro? ¿Hay algo que reforzó que valía la pena seguir ese camino de escribir? Bueno, concretamente me llenó de satisfacción la asistencia que tuvimos. Desde el primer libro y por razón de mi
veteranía con la Casa de la Cultura, yo me acogí a ese patrocinio y la Casa de la Cultura me aceptó. Desde el primer libro fue publicado y además iba a ser el único libro como parte de los eventos institucionales de la Casa de la Cultura. Me llamó la atención particularmente la cantidad de gentes, de amigos que acudieron, que asistieron. Fue lo que me dio energía, inspiración para continuar por ese camino. Yo sentí que por ahí era lo mío. Ahora, ¿usted vio ahí las instalaciones de la Casa de la Cultura o el salón donde fue? Porque desde un inicio se hizo en el hotel de siempre, ¿o fue el primero No. en la Casa de la Cultura? Fíjate que el primero fue en un café de un amigo de nosotros, no sé si ubicas a Juan Domingo Berber. Sí, Ajá. Ahí ¿lo podemos decir? sí. Ahí en la Casa del adelante. Siglo. Sí. Ahí fue el adelante. primer evento. No me puedes decir el nombre, puedes decir el nombre Es del que café. a ellos les gusta mucho y son amigos también de Don Luis y les gusta mucho la cultura. Entonces ahí fue la primera vez. No podemos decir el nombre, a ver cómo se pronuncia, Cafa. Cafa. Sí, o sea, Así mero. ahí se estrenó el primero. Bueno, Octavio, a esas alturas, Octavio ya tenía su sitio dentro de la Casa de la Cultura y no hubo ningún problema para que se integrara con nosotros en las ocasiones especiales de esas presentaciones. Y eso vino a darle un nivel, un carácter, una tonalidad muy especial a cada presentación, cosa que ha mantenido. Y la última concretamente, estaba yo platicando con uno de los integrantes de la mesa que preside, y le digo, cierre los ojos, no le da la impresión de estar en la Scala de Milán por el nivel de música que se estaba interpretando y la calidad de los intérpretes. Eso siempre lo he destacado y la gente lo percibe. Unos con más conocimiento, otros menos, pero todo el mundo se da cuenta. Si usted ve que de repente movemos ahí las manos, no se preocupe, así son los programas en vivo. Hoy que estamos estrenando el escenario y estamos haciendo la colocación de los micrófonos. Es el primer programa en este escenario, ya usted ha visto en los otros escenarios y lógicamente pues es también, hoy tengo aquí a Don Luis y a Octavio en el estreno de este escenario que es prueba y error también. Prueba y error, así es que si usted ve que de repente algo de repente nos movemos, no se preocupe, así son los programas en vivo. Perdón que lo interrumpí, Don Luis. Para que usted se sienta tranquilo, usted muévase como se sienta a gusto, que las cuestiones técnicas aquí las resolvemos. Las resolvemos. Muchas gracias, señor. Déjeme comentarles algo. Hacer cultura no es fácil, ya lo platicábamos contigo. La Piedad tiene, Don Luis, cosas muy bonitas como sociedad. Pero también, y es algo que a veces yo menciono, que hay algunos que no les gusta que se diga, pero también tiene La Piedad su lado oscuro. Así como hay una sociedad que en ciertas cosas apoya, pujante, también de repente tiene su lado oscuro y no es fácil que se cuezan las habas en La Piedad. Sí. O sea, digámoslo así, hay que zancadillas, hay que quien pone el pie, pero lógicamente usted, Don Luis, ha transitado y ha sido una persona que con su ejemplo
ha ganado amigos, apoyo. Cuando usted llega al estreno de su primer libro, ahí en ese café, y ve a la gente, de repente piensa, pues vienen por tener una atención conmigo, o sintió realmente que se desbordaron, no solamente porque era don Luis Javier Rizo el que iba a presentar el libro, sino porque era el amigo don Luis y querían demostrarle de una u otra forma su cariño y apoyo. Bueno, en ese sentido yo me he impuesto un camino difícil, pero sincero, justo conmigo mismo principalmente, porque mis libros los subo a internet y los pongo a disposición del que quiera bajarlos. Antes si los registro, ¿verdad? Todos están registrados, por lo poco que puedan significar a futuro y por poder entregar una prueba tangible pues a las gentes de mi familia que quedan aquí. El primer libro me dio mucho trabajo que lo empezaran a leer, porque no lo bajaban todos de internet. Entonces ya del segundo en adelante yo me llevaba libros impresos y los obsequiaba. Y además les decía que, como lo repito ahora, Que ahí estaban y que los que ahí podían están bajar. en internet a la disposición de que los quisiera. Después ya empezaron las sorpresas agradables de que un taxista, un albañil, un cantero, una ama de casa me empezara a comentar algo de mis libros. Me daba aliento, me hacían mi día en cuanto a satisfacción. Es muy difícil hacer que la gente lea, pero cuando ya logra usted que lo empiecen a leer, ya no es tan difícil. Porque sobre todo yo trato de que cada libro, aún uno que hay ahí que es In Memoriam, todos tienen motivos de risa, de carcajada. En todos, yo procuro, me interesa más que la gente ría, no a que sufra. No, Y y me ese ha sido consta. probablemente uno de los factores que ha contribuido a que me reciban con mayor facilidad. Y me consta porque usted tuvo la amabilidad de obsequiarme 2 libros y estoy leyendo Desaparecer no es problema. Y cuando me lo obsequió, le comentaba ya a don Luis que en Japón hay una tendencia de gente que desaparece voluntariamente. Y que hay empresas especiales, o sea, por distintos motivos, decir, pues voy a cambiar de vida o me pasó esta cuestión catastrófica, en fin, cada quien tiene sus motivos. Y hay empresas especializadas que ya bajo una normatividad gubernamental dotan a esa persona o a esas personas de una nueva identidad, de un nuevo lugar para vivir, de un nuevo presente encaminado hacia un futuro que ellos hayan elegido. Y entonces le comentaba de eso y me encontré con grata satisfacción de que no es ese tipo de desaparición, sino me gustó cómo va encontrando uno aquí los momentos en que muchas personas desaparecemos ante los demás, empezamos a pasar desapercibidos o nos hacen sentir desaparecidos o simple y sencillamente no cabemos en ciertos momentos o entornos de las personas. Y yo creo que eso va pasando y más en una sociedad tan moderna ahorita. Nos pasa en la familia, pero también nos pasa en otros ambientes
porque pues, la tecnología, las modas, la tecnología, las costumbres que cercanos o lejanos van tomando ya en esta modernidad, de repente pues ahí estamos y estamos como el agüita, como la botellita de agua, ¿verdad? Como el micrófono, o sea que no somos, a lo mejor sí somos perceptibles, pero no somos motivo de inclusión, ¿verdad? Para esos momentos. ¿Cómo se le ocurre ese? Por la observación, entre el grupo de amistades nuestras, las fiestas a las que acudíamos, las que organizamos nosotros mismos, observaba yo las reacciones de las gentes y me di cuenta de cuándo empezaba el proceso de desaparición prácticamente de las personas, cuándo empezaba a ser dejadas de tomar en cuenta para el conveniente, porque se ofrecía, lo que menciono ahí, por más que estuviera desarrollado el proceso de desaparición, a la hora de pagar una cuenta, el mesero tenía que dar precisión de dónde estábamos nosotros, ¿no? No, ese es un motivo de festejo, de chiste. Pero particularmente cuando se hace presente esa desaparición, es en el momento de que se formula una lista de invitados. Aunque estuviera usted ahí presente, No, se él no. ponían a formular la lista de invitados, a todo el mundo toman en cuenta para que el señor no. No, con él ya no está. Con él ya no contamos porque no cabe aquí en el ambiente sí. que vamos a organizar. Y me daba cuenta, no era asunto mío, era de todos. Nada más que yo lo notaba, aunque realmente no lo sentía, me divertía que tal cosa sucediera. Fíjese que acaba de decir usted algo interesante, me divertía, porque hay gente que sufre porque ya, aunque esté ahí, ya no es visible. Usted decía, me divertía, pues déjame empezar a escribir estos que no me pelan. Estos que no me pelan. Oye, Octavio. Sí, dime. Son prácticamente 10 ocasiones, 10 libros en los que has participado. Lógicamente, cuando don Luis termine el 11º, lo más probable es que va a estar también interpretando algo ahí. Pues no es lo mismo una persona que no está ligada al arte, que pueda tener una valoración hacia lo que se haga, sea una obra, no sé si es correcto decir del tamaño que sea, porque yo creo que toda cuestión que se hace artística en todas las áreas del arte es valiosa. A veces uno decimos, no, era una cuestión muy sencilla, ¿no? Pero yo creo que la creatividad, el talento de todo ser humano, por muy primario que sea, o por muy banal que otros lo vean, es digno de ser valorado. Tú, lógicamente, llegas ahí también a un ambiente donde, independientemente de que tengas toda la vida conociendo a don Luis, a un ambiente donde una persona mayor como don Luis comienza a presentar esa nueva aventura, a ti como joven, ¿te dejó alguna nueva enseñanza? No, muchísimas. La primera fue, a mí me cuentan cómo empezó a escribir, y ahorita que don Luis sí quiere que entre en detalles, pero a partir de un evento culmen en su vida, que era
fue un antes y un después, es que él decide comenzar a escribir. Y la primera cosa que decide comenzar a escribir es datos, historias, anécdotas de gente y de sucesos de la piedad. Entonces, para mí, la primera enseñanza que me dejó fue, a ver, no hay momento tardío para comenzar a hacer aquello que tú quieres hacer, aquello que te guste hacer. Esa es la primera. La segunda que me deja es, no esperes a que te pase algo para comenzar a hacer lo que estabas pensando hacer desde hace mucho tiempo. Y la tercera es, no hay talento chico. Tiene, de verdad, se los digo, lean sus libros, tiene una maestría para escribir y para hacer reír a la gente. O sea, a mí me parecía increíble porque una vez yo iba en un camión leyendo uno de estos libros, el primero, el de Creo que no lo sabes, y de las historias que va contando, cuenta anécdotas muy chistosas y yo me iba carcajeando de las anécdotas que contaba y la gente nomás se me quedaba viendo como que ¿qué trae, no? Entonces, varios de sus amigos me han contado, es que siempre ha tenido esa vena humorística dentro de lo que escribe. En aquella revista que editó para el Club de Leones, hacía lo mismo. Y lo más curioso del tema es que te hace reír, pero porque tiene una manera muy fina de, como decimos en el barrio, de bajarle vara a sus compas, a sus amigos, de meterle ahí el chascarrillo, muy fino. Entonces, a mí me encanta la verdad cómo escribe don Luis y me deja esas enseñanzas, además de muchas otras que me ha dejado, porque me ha considerado como parte importante de varios eventos de su familia y me siento yo muy honrado. Entonces, es alguien con quien yo convivo y todo el tiempo me da una enseñanza, sin enseñarme nada, sin decirme algo, siempre estoy aprendiendo de él. Don Luis, en todos sus libros hay personajes. ¿Cuál pudiera ser un personaje, a lo mejor no ficticio, sino real, que a usted lo impactó tanto? Un personaje por, vamos a decir, cualquiera que sea su personalidad de ese personaje, ¿no? A lo mejor muy brusco, a lo mejor muy parlanchín, a lo mejor muy disparatado, a lo mejor muy enojón. Es más, ahí cerquita en el portal, donde empieza el portal, había uno que se apellidaba como yo y que era de carácter recio, ¿no? Y creo que hasta tenía mi primer nombre también. ¿Lo ubica? Sí. Sí. Así como él, que tenía su genio, hubo un personaje en La Piedad o en la región que le llamó a usted tal la atención que no se le despegaba de la mente a usted. Han habido varios. Sería injusto yo que nombrara nada más algunos de ellos, pero concretamente que usted se refiere a don Enrique Camarena. Eso en el terreno comercial, de vecino, de amigo, en el deportivo, también con ese apellido, don Rafa Camarena, que era muy aficionado al fútbol y como tal, pues coincidíamos cada domingo en los partidos. Después hubo don Juan N. López. Lo voy a mencionar como un detalle curioso. Yo formé parte, gracias a la designación de don Juan N. López, del patronato del estadio. Todos personas mucho mayores, licenciado Romero, por mencionar alguno, y de ahí para el Real éramos 11. Y alguien, el notario que era amigo también mío, ya desde ese tiempo, le decía: oiga, don Juan, usted dijo aquí Luis Rizo. ¿Es Luis Javier Rizo? Y sí, ¿qué tiene raro? No, pues que es un Muchacho. Es un escuincle, pero es más aficionado al fútbol que usted y que yo. Él debe formar parte del patronato. Como caso curioso,
como un personaje que yo recuerdo muy gratamente. Otro es don José García del Río, Rogelio García Castillo, y ahí podía ir mencionando un montón, pero esos son solamente algunos. Que usted los conoció todavía siendo pues muy joven, ¿verdad? Y usted los conoció todavía siendo usted muy joven. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se fue dando la relación? Ya por inercia que usted llevaba la relación con don Santiago, con don Ramón Servín, por esa inercia se fue dando con los demás. Esa relación me hizo conectarme sin mayor problema con todos los demás. Tenían confianza, sabían que yo captaba lo que ellos querían decir, que me interesaba su amistad, las razones por que me interesaba su amistad, porque pues yo pensaba muchos años adelante de lo que correspondía a mi edad normal, ¿no? O sea, que usted haya salido de la piedad le ayudó para abrir su pensamiento. Sí. Y quizá ellos dedicados pues al negocio, a sus proveedores, a la relación nada más del trabajo y la familia. Claro, leían los que tenían ese gusto y esa habilidad para leer, pero el que usted haya venido con nuevas ideas, pues lo veían a usted también como un momento de posibilidades, de ese intercambio, de también de una nueva visión. Sí, ¿Hubo quien se lo dijo? Sí, Dijo, estarás chavalito, pero oye, traes una visión diferente y te valoramos por eso, no nomás porque te es escuincle. Mire, desde ese entonces me di cuenta yo de por dónde era mi camino. En el transcurso de los años, pues se va desviando por razones naturales de la vida, de las costumbres de las personas, de la familia, pero más o menos tenía una idea de por dónde era mi camino. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que yo fuera ya una persona de la cuarta edad, para que me decidiera un día a preguntarle al patrón, bueno, ¿y por qué me tienes aquí vivo? Ya se murieron todos los que eran mis compañeros de generación, y yo aquí estoy todavía. No me lo dijo con palabras, pero me lo dio a entender. Ese es mi camino. Así es que échale ganas y ponte Sí, sí, sí. a echarle letras. Trata de hacer lo mejor que puedas y dale por ahí, porque me estás honrando a mí, porque te estás dando a conocer como una persona que ha tenido experiencias de todo ese tipo y que no eres un catecúmeno, no eres un recluta o reclutador de religiosos. No. La vida es la que señala el camino. Y cuando hace usted la pregunta y la respuesta le llega de una manera tan contundente, no hay duda. Por eso siempre a las personas con las que tengo yo oportunidad de convivir, les digo, no piensen en la muerte. Existe, es algo que indefectiblemente nos va a llegar, pero estamos puestos aquí no para estar pensando en la muerte, debemos pensar en la vida. Que cada que abramos los ojos un día, nos demos cuenta de que es algo que tenemos que aprovechar porque se nos ha concedido, no que nos concretemos a vivir el tiempo, aprovechar la vida. Eso es lo importante. Para eso estamos aquí. Muy bien. Pues el tiempo está terminándose. Octavio, cuando hay la presentación de uno de los libros de don Luis, ¿quién elige el cartel de lo que se va a interpretar? Pues usualmente si yo voy solo, pues yo mero no. Pero usualmente, de acuerdo a quien don Luis tenga bien invitar,
les ha gustado mucho a los invitados el dueto que hacemos con Paola. Además, déjenme decirles, orgulloso porque es mi sobrina. Ah, ¿sí? pues canta muy Es mi bonito. sobrina, hija de Ricardo y Dianita. Maravilloso. Y entonces, pero repiten el mismo programa No. o lo varían. Lo variamos. Entonces, nos juntamos una o 2 semanas antes y decidimos, a ver, vamos a cantar esta y esta, y nos ponemos a ensayar para que salga bien, ¿no? En el tema sobre todo de las voces, porque luego hay que cantar a lo mejor una segunda voz, yo o ella, y para adecuarlas en el tempo y cómo tienen que ser. Y entre los dos, cuando vamos juntos, entre los dos hacemos el programa de lo que vamos a interpretar. Pues don Luis, quiero agradecerle. Aquí podríamos pasarnos meses y meses hablando. Vamos a estarlo molestando mucho e invitando. ¿Y qué le parece si cerramos este programa con que Octavio nos cante algo? A Me capela. parece genial. ¿Verdad? Al cabo, no necesita sinfónica. No necesita sinfónica. Y pues que nos cantaras algo para despedirnos. ¿Cómo no? Y que quien nos está viendo, pues se deleite. Si tú quieres cantarla completa, adelante. Si quieres cantar alguna estrofa y un estribillo, está a tu Con todo decisión. gusto. ¿Qué nos quieres cantar? Pues a mí se me vino, ahorita que me dijiste, a la mente un tema que se llama Tú me acostumbraste. Ay, Lo ay, hizo ay. muy famosa Chabela Vargas en un momento, con esa voz aguardientosa y tan peculiar que tiene. Bueno, o pues tenía. sírvanos ya el tequila. Y escuché, fíjate que un arreglo hermosísimo que le hicieron a Andrea Bocelli alguna vez, y lo sacó en un disco, y me quedó muy grabada porque era una canción que le gustaba mucho a mi abuelo y a mi abuela, y cada vez que la canto pienso mucho en ellos, y quisiera que hoy quienes nos escuchen pues piensen en esa persona especial que está con ustedes, para que la aprovechen, y cuando ya no está, y por eso decimos que me acostumbraste, pues recordarla con mucho cariño, ¿no? Adelante. Pues para todos ustedes que están por ahí en casita y que han tenido a bien vernos y escucharnos, esto va para ustedes. Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón, y yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Muy bien. Miren las 500 gentes que estamos aquí en el estudio. Si escucha usted los aplausos. Pues don Luis, muchísimas gracias. Octavio, No, hombre, al muchas contrario, gracias. ustedes. Qué privilegio el poderlos tener y despedirnos con esa magistral interpretación. Gracias, muchas gracias. Gracias. Esta fue Todas las Voces. Esta ha sido la voz de don Luis Rizo, don Luis Javier Rizo, y la voz de Octavio en este programa especial en que los hemos tenido a los dos para hablar de los libros de don Luis y la presentación de cada uno de ellos. Hay mucho por contar, hay mucho por que don Luis nos deleite. Estaremos muy al pendiente de sus tiempos que nos pueda proporcionar, porque va a ser un privilegio cada vez tenerlo aquí y que usted
se entere de eso que quizá no sabes, ¿verdad? Así De es. tantas cosas que nos dan. Gracias, Luis. Gracias, Octavio. Al contrario, Yo soy gracias. Javier Camarena y esto es Todas las Voces. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena. Desata tu visión